Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Una vez más, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida, los saluda a todos los que están recibiendo ya en Europa el sábado, que el Señor les acompañe. Bienvenido, hermano Gerson. Qué gusto, como siempre, tenerlo con nosotros para que nos siga enseñando tantas cosas buenas. Así es que les recuerdo que los micrófonos tienen que estar cerrados porque el estudio está siendo grabado. En el caso ustedes hayan perdido cualquier estudio anterior, lo pueden ver en nuestro programa de YouTube, que producción meterá en la chat dentro de poco. Así es que gracias a todos por estar aquí. Les mandamos un abrazo grande y que el Señor los bendiga en este estudio. Adelante, hermano Gerson, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, hola, Cristina. Bien, feliz sábado. ¿Ustedes cómo están? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bueno, aprendiendo algo de algunas palabras en italiano. Qué gusto de verlos. Bueno, la intención de hoy es continuar el estudio que tuvimos hace 2 viernes. ¿Se acuerdan el estudio que tuvimos que lo llamamos Más enseñanza, menos predicación, verdad? Era el título principal. Era un título dado en 2 partes. Bueno, creo que sí se ve. Ok.
Y bueno, felices de estar con ustedes otra vez, otro día más sábado para ustedes y nosotros también ya casi sábado. Y compartiendo ahora un poco más de la palabra de Dios. Y bueno, para continuar este tema, que es muy importante para el estudio de su palabra, los invito a buscar en Proverbios 22:6, perdón, en la palabra de Dios. Y bueno, yo para pasar a orar y la persona que pueda leerlo lo puede leer para continuar con el estudio que empezamos ya hace 2 viernes. Oremos. Gracias, Padre, por dar la oportunidad de estar acá reunidos un grupo de tus hijos. Señor, gracias porque, Señor, tú en tu misericordia nos perdonas los pecadores que somos, Señor. Señor, te pido que limpies nuestras faltas, nuestras mentes, Señor, y nos hagas realmente obreros tuyos. Que tú, Señor, seas el que suplas todas las dudas, las respuestas y toda palabra que venga de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. No merecemos, Señor, el perdón de nuestras faltas, pero sabemos y aplicamos a que tú, Señor, siempre estás dispuesto a perdonarnos. Cuídanos, protégenos y que tu Espíritu Santo nos ilumine cada día en lo que hagamos para que realmente seamos siervos e hijos tuyos. Te lo agradecemos todo esto, no porque lo merezcamos, Señor, sino que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y buen Redentor, Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuando con el texto, ¿alguien podrá ayudarnos? ¿Podrá alguien leer? ¿Sí? Sí. Leo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Es algo muy interesante este texto porque entendemos acá que la instrucción que se debe dar es desde niños, ¿no? Claro que tenemos ejemplos bíblicos donde hubo elecciones de ciertas personas que tuvieron que cumplir una promesa antes de nacer, inclusive. El voto del nazarenato que pasó por Juan el Bautista, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Él tenía que cumplir ciertos requerimientos que Dios pidió a sus padres. Pero básicamente para nosotros se cumple esto. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Vemos que el texto principal que tuvimos hace unos días fue menos predicación, más enseñanza. Y instruir tiene que ver con esto, con enseñanza, con capacitarnos, con darnos un conocimiento, ¿no? Y la Biblia habla de que se debería hacer desde niño. Y cuando habla de su camino, como lo vimos en los estudios anteriores, está hablando del camino de Cristo, ¿verdad? El camino que Él trazó, cómo deberíamos seguir sus pisadas. Bueno, para los que estuvieron y recuerdan, les dijimos que debíamos estudiar un poco más el libro Obreros Evangélicos, el capítulo 87, donde se centra un capítulo completo que se llama Menos predicación, más enseñanza. Pero vimos que esto hay muchos textos del Espíritu decía, y voy a recordar solamente unos cuantos que estudiamos ya para que tengamos un pequeño recorrido de lo que ya hemos leído y estudiado. Dice uno de los textos principales que leímos, dice, no es solamente por la predicación como ha de hacérselo. Se necesita mucho menos predicación, más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco, allá otro. Es interesante que este texto, como otros, se puede aplicar desde diferentes perspectivas, ¿no? Dice, no solamente, o sea, no excluye la predicación, lo te dice ya el Espíritu de Profecía, la prueba inspirada, que no es la única forma de hacerlo. Y es más, nos aconseja hacerlo de una forma un poco diferenciada, y esa forma está dada principalmente a la educación. Pero me llama algo la atención, dice pacientemente. Entonces llama a uno a ser paciente, a desarrollar esa paciencia, que es una característica de su pueblo, ¿no? Sabemos que la paciencia de los santos está determinada a un tipo de gente especial. Aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis. Entonces, si nosotros queremos ser santos o queremos pertenecer a ese grupo, tenemos que desarrollar esa paciencia que a veces no es tan fácil desarrollarla, pero Dios nos da esta oportunidad, compartiendo con otras personas, enseñando, escuchando. Es como muy común educarnos para hablar, inclusive hablar idiomas. Podemos estudiar 1 o 2 idiomas, 3, mucha gente puede hablar muchos más, pero muy poco se enseña sobre aprender a escuchar. Y ya Dios dice que tenemos que aprender a escuchar. Una de las cosas
que a veces no nos han enseñado y es difícil para muchos de nosotros aprender a escuchar. Entonces, en este contexto, evangelismo dice lo mismo que vimos, decía Isaías 28, y bueno, como le dije, aparecen varios textos en la Biblia, no solamente en este, pero para recordar, habla de enseñanza, de instrucción, lo vimos desde el primer texto que vimos en Proverbios, dicen, ¿a quién se enseñará conocimiento o a quién hará entender el mensaje? ¿A los que recién han nacido o han sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? Porque mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí y un poquito allí. Vemos entonces que la palabra de Dios es reiterativa en este tipo de enseñanza, de detalles a quien tiene que hacerse sobre el conocimiento. Y vimos que para el pueblo de Dios el conocimiento es muy importante porque inclusive determina una relación con su salvación. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ya lo hemos leído muchas veces. Esto que leímos, y solamente para recordar, lo vamos a venir ahorita a ver, es este que dice, se me ha mostrado que nuestros congresos y reuniones generales han de aumentar el interés y el éxito a medida de que llegamos más cerca del fin. Sabemos todos que estamos cerca del fin, así que solamente estamos ubicándonos en el contexto de lo que está escribiendo el Espíritu de Profecía para darnos cuenta que esto es algo real para nosotros. Y sigue diciendo, he visto que en esas reuniones habrá menos predicación y más estudio de la Biblia. Habrá pequeños grupos por todo el campamento con las Biblias en sus manos, dice, y diferentes personas haciendo un estudio de las Escrituras en forma de conversación. Entonces, si vemos, ella fue visualizando, Dios le mostró que esto iba a suceder cuando lleguemos más al tiempo del fin. Y esto iba a pasar, el hecho de conversar y aprender y estudiar la Biblia a través de este método de enseñanza que Dios le permitió ver. Ahora, cuando hablamos del fin, la Biblia nos manda usualmente a textos como Daniel, como Apocalipsis, como Mateo. Y acá vamos a utilizar un texto de Daniel para que nos permita ver de qué está hablando. Daniel 12:4, ya terminando el libro de Daniel, para la versión que nosotros tenemos, porque inclusive hay otras versiones que tienen hasta 14 capítulos de la versión católica, pero bueno, para nosotros, en el último capítulo dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De hecho, este texto de Daniel 12:4 hay que compararlo con Apocalipsis 10:1 y 2, y habla ahora de un ángel con un libro abierto. Mientras en Daniel se está cerrando el libro, luego en Apocalipsis ese mismo libro se está abriendo. ¿Y de qué estamos hablando? De profecías, de señales, de sellos del tiempo del fin. Dice acá, muchos correrán y muchos de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando vamos a otras versiones del mismo texto, encontramos ciertas diferencias menores en cuanto a la traducción. Dice una Biblia, por ejemplo, de Kadosh, israelita mesiánica, pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas, ¿no? Y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta que muchos sean enseñados, dice, y el conocimiento sea aumentado. Interesante, y va a haber enseñanza, lo que vimos hace un momento. Dice otra versión de la Biblia, Dios habla hoy. Daniel 12:4, el mismo texto. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Es interesante que la Biblia narra que al final de la historia de la humanidad, al tiempo del fin, la gente iba a buscar conocimiento. Y esto no solamente pasa en los ambientes religiosos, que sí hay un acercamiento real en estos tiempos de la gente por escuchar más de la palabra de Dios, que no había hace mucho tiempo. Quizás es una reunión por un motivo por el que estamos reunidos acá, porque queremos aprender todos de la palabra de Dios. Y gracias a Dios sucede esto, porque creo que todos aprendemos esto. Dios, cada vez que uno va a su palabra, nos enseña algo nuevo. Pero esto también se da en el ambiente, digamos, el ambiente normal del mundo, ¿no? El ambiente educativo, el ambiente social. Mucha gente busca el conocimiento. Dicho sea de paso, muchas páginas de Internet son muy visitadas por buscar conocimiento, por buscar algo de conocimiento para saber. La educación no ha parado. Mucha gente se sigue educando a través de las redes sociales, inclusive habiendo parado la forma de socializar directamente o indirectamente a través de unas
instituciones o colegios o universidades. Entonces vimos que la palabra de Dios ya avisaba que iba a aumentar el hecho de los conocimientos. De hecho, uno retrocede años y las personas hace unos años atrás solamente tenían una educación básica, primaria, y quizás algunos con muy buena suerte llegaban a la secundaria. Bueno, que sabemos que la suerte no existe, pero así se dice. Y quizás otros con mayor bendición de Dios llegan a educaciones mucho mayores. Y vamos a ver que esto, ¿cómo se refiere para nosotros? No es el tema de hoy día, pero se habla de la educación verdadera, ¿no? ¿Qué significa eso? Y vamos a hacer otro día de ese tema, pero nos centramos entonces en que vemos que el conocimiento iba a aumentar. Mucha gente iba a buscar conocimiento. Y vemos que ahora uno termina una carrera profesional, perdón, y a veces no es completo eso. Necesitas buscar una maestría o un doctorado, porque te vuelves en un entorno muy competitivo y tomar cursos acá, tomar cursos allá. Entonces, el conocimiento era parte del incremento que vendría tanto en la humanidad como para la parte profética. Y de hecho, la Biblia está hablando de la parte profética. Otro libro, Daniel, en la versión de la Biblia de Jerusalén, una versión que a mí me gusta mucho, dice algo un poco diferente y quisiera compartirlo también con ustedes. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos saldrán errantes aquí y allá, y la iniquidad aumentará. En este contexto, entonces, seguimos estudiando y vemos que Daniel habla del concepto del aumento del conocimiento, inclusive habla más, el Espíritu decía, sobre cómo hacerlo. Miren lo que dice en este tercer texto que estamos recordando. Dice, los predicadores nuestros que han ido a importantes lugares para celebrar reuniones en grandes tiendas, han cometido a menudo un grave error al dedicar todo su tiempo a dar sermones. Debiera haber menos predicación y más enseñanza. Enseñanza a la gente y también a los jóvenes acerca de cómo trabajar con éxito. Interesante, acerca de cómo trabajar con éxito. Ahora, esto no solamente sucede en ese entonces, o sucedió en ese entonces. Esto que nos dice el Espíritu decía de cómo trabajar con éxito, ya Cristo lo enseñó a sus discípulos. En Mateo 10, ustedes pueden buscar en la Biblia, Cristo a sus discípulos cómo hacer su trabajo. No voy a desarrollar todo, los invito a que ustedes busquen, pero es interesante ver cómo Cristo le da detalle de a quién tienen que ir primero, si es adentro o es afuera, cómo tienen que hacerlo, cómo desarrollarlo, qué iba a pasar en el entorno. Pero me quedo con este verso del capítulo 10. El verso 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, Dios desde el inicio de este Nuevo Testamento o el momento de que la iglesia iniciaba su vivencia con estos 12 discípulos, empieza a explicar cómo sería el trabajo del discipulado. Sabemos que luego hay una gran comisión que Dios manda a predicar, pero ya Dios va dando la forma como debía hacerse. Entonces dice, siendo astutos como serpientes y sencillos como palomas. En el texto que hemos venido leyendo, dice, los predicadores deben hacerse eficientes para enseñar a otros a estudiar la Biblia y para preparar las mentes y modales de aquellos que quieren ser obreros en la causa de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿será gente que hay personas que no quieren ser obreros? Entonces, dice más, y deben estar listos para aconsejar e instruir a los conversos nuevos que demuestren tener capacidad para trabajar para el maestro. Interesante. Entonces, si regresamos al texto principal, a veces no se ha tenido, creo, en consideración esto por nosotros. Los predicadores deben hacerse eficientes para enseñar a otros lo que aprendieron de la Biblia. No dice eso. Dice para enseñar a otros a estudiar la Biblia. Interesante. Muchas veces hemos estudiado nosotros la Biblia para enseñar a otros, cuando hemos sido parte de la escuela sabática, de enseñar a niños, o enseñar algo en la iglesia, o dar una charla, o hablar de diferentes cosas que nos dedicamos. Pero acá dice que se debe ser eficiente apuntando a enseñar a otros a estudiar la Biblia.
Y dice que esto va a preparar las mentes y los modales de aquellos que quieren ser obreros en la causa del Señor. Interesante. Y ahora vamos a ver por qué dice esta palabra, quieren ser obreros del Señor. ¿Acaso no todos quieren ser obreros del Señor? Miren lo que dice Lucas. Lucas 9:23 dice, aquellos que querían seguirlo, decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me llama la atención que vuelva a referir lo mismo. Si alguno quiere, o sea, Dios es respetuoso, ¿no? Lo mismo dice en Apocalipsis, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz, él no obliga, él te da la potestad, nos dio una libertad y él siempre fue respetuoso de esa libertad, inclusive hasta en contra a veces de nuestro bien. Él se entristece, pero él deja que nuestra libertad a veces nos lleve por sendas que no deberíamos estar, pero él nos trae, él nos llama, él es bondadoso y bueno, y misericordioso, pero a veces nosotros somos los que nos alejamos. Entonces vemos que Lucas lo vuelve a recalcar, dice, decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a ver un texto que viene por delante donde habla sobre el yo. ¿El yo es importante en la labor de Dios? No, pero vamos a ver lo que dice la pluma inspirada. Dice además, tome su cruz cada día, cada día. Interesante, no es de vez en cuando, no es solamente un día a la semana, no es solamente el sábado, es cada día. En ese contexto, la Biblia es más amplia y nos escudriña el corazón de cada uno de nosotros, porque es ahí donde Dios quiere llegar a conocernos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir nuestra alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Importante. Entonces, esta Biblia nos va a ayudar a develarnos, a saber cuáles son nuestros pensamientos. Para recordar lo que hemos venido estudiando en estos últimos estudios que hemos tenido, siempre hemos puesto en base a lo que venía a ser las columnas de nuestros estudios. Y en estas columnas que hemos visto que son las que nos han ayudado a estudiar, tenemos 6 textos principales. De esos textos principales, tenemos los 2 primeros, que son Juan 5:39, el texto que nos ha acompañado hace mucho tiempo. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto y el siguiente texto en Lucas apuntan a lo mismo, a que la Biblia está hablando de Cristo. Dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Entonces vemos que estos 2 textos nos va a hacer referencia a que toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Y es ahí donde nosotros tenemos que estudiar también el día de hoy. La enseñanza que vamos a tener va a ser básicamente del concepto de lo que Cristo vivió y Cristo hizo en esa tierra. Los otros 2 textos que utilizamos fue lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será, no hay nada nuevo debajo del sol, Eclesiastés 1:9. Y vimos que en resumen este texto y el siguiente de Eclesiastés 3:15 nos lleva a ver que Dios vuelve a utilizar las mismas estructuras y las renueva, inclusive dice, lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, ya y Dios restaura lo pasado. Entonces vimos que Dios insta en que muchos eventos del pasado y el futuro van a tener una secuencia de vuelta y renuevo para nuestra enseñanza. Y lo leímos varias veces en diferentes eventos bíblicos. Dicho sea de paso, otros 2 textos que nos acompañaron tienen que ver con el pueblo, tienen que ver con la ley, tienen que ver con la libertad de Dios y también con la condena que exige la ley. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Y también yo me olvidaré de tus hijos. La consecuencia del pueblo fue que se apartó de Dios y se olvidó de la ley.
Pero no solamente la Biblia nos habla de la condena que existe, sino también de la absolución que es por Cristo. Y esta absolución viene con bienaventuranza, pero tiene que ver inmersa en la ley. Dice este texto, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Interesante el contexto de ley y la bienaventuranza, se repite en el capítulo 5 de Mateo. Vimos en el estudio de la vida de Cristo cómo estos dos conceptos están ligados en este mismo capítulo, que apunta al concepto del lugar santísimo y la ley de Dios. Vamos a ver entonces un tema, y los temas siempre nos llevan al santuario. Vamos a sacar un extracto de este tema que nos va a ayudar a ver qué vamos a aprender hoy día, qué vamos a poder instruirnos hoy día. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y vimos que, según el texto principal, es menos predicación, más enseñanza, más instrucción, más capacitación, más aprendizaje, y muchos verbos que son muy parecidos. Dice el texto, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Y quisiera hacer un punto ahí, como está en la pantalla. Todos. O sea, acá no habla de unas personas en especial, de unos dirigentes, no, dice todos. No es el único texto. Yo leí varios textos del Espíritu de la Iglesia que refieren lo mismo. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. Ahora miren, el Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo. ¿Qué es familiarizarse? Es estar en un contacto cercano, ¿no? Algo muy cercano es algo familiar, algo que siempre lo vemos. Dice más, teniendo en mente el santuario celestial, o sea, nuestro trabajo es familiarizarnos con el santuario terrenal, donde hay muchos detalles, pero teniendo en mente el santuario celestial. Es una característica muy importante para el aprendizaje del santuario, y quizás les comparto que a mí me ha ayudado mucho. Para desarrollar o entender lo que pasa en el santuario celestial, tenemos que entender lo que pasa en el santuario terrenal. Y va a haber un paralelismo, no es exactamente igual, pero va a haber un paralelismo muy, muy, muy interesante, pues sabemos que lo que está en el cielo no lo ha visto ojo humano, ¿no? Y seremos sorprendidos en una palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo. Dice, donde Dios es todo y está en todo. Entonces vemos que este santuario, el eje de todo es Dios, como lo era en el santuario terrenal. Vimos que cada mueble apuntaba a Cristo en cada parte del plan de salvación. Vimos más, debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios. Dos cosas importantísimas en el concepto del estudio, la enseñanza, aprendizaje e instrucción dada por la palabra de Dios. Acordémonos, la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. O sea, un requerimiento para captar la palabra de Dios es orar y estudiar, pero no es un estudio ligero, es un estudio profundo. Vamos a ver detalles, pero cuando hablamos de la palabra captar, ¿qué nos viene a la mente? ¿Cómo captamos las cosas externas hacia adentro nosotros? ¿A través de qué lo captamos? Simplemente lo captamos a través de canales que tenemos nosotros en el cuerpo. Y esos canales se llaman sentidos. Tenemos varios sentidos, los cuales nos permiten obtener información de afuera hacia adentro. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, del gusto, del tacto, el sentido auditivo. Pero cada uno de estos sentidos tiene una función y una parte en el cerebro. No es casualidad que la base de este cerebro, que es lo que domina el cuerpo, la mente, se basa en la visión y en la audición. Curiosamente, la audición tiene que ver mucho con el equilibrio. Es interesante ver que estos dos conceptos, tanto el ver y el oír, no solamente son importantes en la parte fisiológica, anatómica del cuerpo, sino también en la parte estructural del conocimiento. Acuérdense, oír y ver. Miren lo que pasaba en el entorno de la historia de la iglesia primitiva. ¿Ustedes creen que en ese momento donde todo estaba floreciendo en la palabra de Dios, había problemas de comprensión de la iglesia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 8, 14. Y vamos a entender lo que pasaba en esas circunstancias. Dice,
Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Está hablando de Cristo. Ustedes pueden retroceder y va a hablar de Cristo todo ese capítulo. Por lo que padeció y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vuelvo a repetir la palabra obediencia. Dice, fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Interesante porque acá tendríamos que explicar muchas cosas, y justo lo dice el texto, dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Interesante, acá se mezclan dos conceptos. Tenemos mucho que decir, dice, aunque es difícil de explicar. Entendamos que en la Biblia hay muchas cosas que no son fáciles de explicar y requieren un conocimiento previo, un estudio muy afianzado. O sea, algunos textos de la Biblia demoran mucho tiempo para tratar de analizarlo porque no son tan fáciles de estudiarlos. Por ejemplo, el libro de Daniel que hemos citado son solamente 12 capítulos, pero hay gente que sigue estudiando por muchos años y todavía no llega a comprenderlo totalmente. Y no es porque uno sea falto de entendimiento, sino porque hay mucho conocimiento que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, acá el texto, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Dice algo más, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, y vamos a explicar acá qué dice el comentario, porque todavía dice, cuando habla de difícil de explicar, dice, el autor comprendía la dificultad de su tema y el hecho de que la iglesia necesitaba percepción espiritual para captarlo. ¿Vieron? Percepción espiritual. Dice, es evidente que conocía bien a sus lectores, o de lo contrario no había atrevido a hablar tan abiertamente en cuanto a ellos. Dice Marx, tardos para oír. Mejor dicho, lentos o perezosos para oír. Esta condición le dificulta al autor presentar su tema. Su dificultad es doble. El tema es difícil y sus oyentes lentos. Las limitaciones del alumno se convierten también ¿en qué? En limitaciones del maestro. Entonces vemos que se está narrando el concepto de lo que pasaba en la iglesia y había ya dificultades en la explicación de la palabra de Dios. Muchos eran tardos o para oír. Sigue diciendo el texto, de nuevo tenéis necesidad de alguien que os instruya desde los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Wow, entonces vemos que desde el tiempo de la iglesia primitiva, ya de la iglesia cuando estaba formada en diferentes sitios, ya se escribe para que estas iglesias tengan un concepto más profundo de la palabra de Dios. Y ya no debería darse algo muy simple. Dice en el contexto de Hebreos 5.13, explicando la palabra inexpertos, dice o desconocedor o inhábil. Este apeiros no necesariamente desconoce completamente la palabra de justicia. Quiere decir que esta persona de que estamos hablando no es un desconocedor, no es una persona que desconoce la Biblia, no. Pero dice, sino que tiene un conocimiento limitado y un crecimiento espiritual muy lento. Así como las personas se capacitan en un oficio o profesión, Dios también desea que lleguemos a ser hábiles y experimentados en el uso de la palabra. Interesante. Así como nos hemos preparado para estudiar una carrera, un oficio que tenemos o alguna actividad, sea intelectual o física, mental, la que sea, Dios dice que también desea que lleguemos a ser hábiles y experimentados en el uso de la palabra. Y ahora, como vimos, estas personas a las cuales fue escrita este texto no eran unos desconocedores totales, sino que tenían un conocimiento limitado y un crecimiento espiritual muy lento, esperando que esto no se repita con nosotros hoy en día, aunque sabemos que los eventos se repiten y esperemos que no seamos parte de este pueblo. Ahora, sabemos entonces que el punto principal que tenemos es el ejemplo de Cristo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Cristo y quisiera que podamos ir a la Biblia, porque la Escritura nos va a enseñar algo siempre mucho más detallado de la palabra de Dios.
Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que una de las primeras partes donde Cristo habla y se enfrenta a Satanás es Mateo capítulo 4. De hecho, Cristo solamente aparece en palabras en Mateo 3, cuando se refiere a Juan el Bautista y dice, permíteme ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y está hablando en el contexto de su bautismo, y está hablando que él había venido por la ley y tenía que cumplir toda la ley. Aunque él no había pecado, él tenía que hacerlo, por ejemplo, de nosotros. Pero luego de ese texto, Cristo solamente luego habla en las tentaciones. Es interesante que vemos ahí un marco del concepto de las tentaciones, pero Cristo siempre tuvo una respuesta ligado a un mismo concepto. Escrito está. 3 veces él repite este concepto y lo aclara a su tentador. Pero vamos a ver que esto es muy ejemplar para nosotros. Cristo quiere que su pueblo aprenda de él principalmente. Y claro está, Satanás lo tentó y Cristo nos enseñó acerca de esta respuesta. Y bueno, no vamos a entrar en detalle porque sería un poco claro, pero acordamos el concepto de las 3 tentaciones de Cristo. Y estas 3 tentaciones tienen que ver con los 3 muebles del lugar santo, como lo hemos estudiado. Pero estas tentaciones tienen que ver con características nuestras también. Y esto lo escribe la pluma inspirada. Y dice, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su vida propia. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Interesante. Esto que pasó Cristo en la tentación, dice, se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para penetrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Dice más, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Sigue diciendo, Cristo resistió la prueba y tenemos en cuenta algo muy importante acá. 3 características de los 3 muebles. Dice, resistió la prueba del apetito, del amor del mundo y del amor de la ostentación que conduce a la presunción. Ahora, ya hemos estudiado que estas 3 características están ligadas a los 3 muebles. Y esas 3 características están ligadas hacia nosotros. Dice más, estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Entonces, en la enseñanza de las tentaciones de Cristo, tenemos ya una enseñanza hacia nosotros. Y nos va a permitir que siempre en las tentaciones que tengamos, tendremos que responder con un escrito está. Esa es base de nuestro concepto para la respuesta a una tentación. Y vemos que no solamente esto se da en cuanto al concepto de Cristo. Miren, si quieren avanzar más o buscar más información, está en el capítulo 12 del Deseo de toda la gente, para tener más textos que van a ver con detalles cómo estas tentaciones tienen que ver con nuestra naturaleza el día de hoy. Vamos a ver otro ejemplo de 3 partes. Ya vimos 3 tentaciones de Cristo. Vamos a ver cómo Cristo responde a 3 personas que realmente no eran Satanás ya, pero eran personas conocedoras de las Escrituras. Y le responde de una forma muy interesante y amplia que nos va a permitir a nosotros aprender a cómo responder cuando alguien nos increpe sobre algún tipo de pregunta y nos permita la palabra de Dios entender cómo debería ser nuestra actitud. Y cuando vamos a esto, vamos a ver en Mateo, el capítulo 22, en un ejemplo muy interesante, se presentan 3 personajes o 3 grupos humanos para ir hacia Cristo. Pero lo interesante es que estos ejemplos nos llevan a algo muy peculiar. Cuando ellos iban a Cristo, ellos no iban a querer aprender. Y ahí vamos a descubrir esto, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Y también cuál debería ser nuestra respuesta en cuanto a personas que no van a querer aprender, sino vienen a buscar información por algo especial, y Dios lo devela, y eso es algo bonito en la palabra de Dios. Entonces vamos a Mateo 22,
Y vamos a encontrar 3 textos principales. La cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección y el gran mandamiento. De hecho, en la última parte también Cristo pregunta. No solamente Cristo responde las preguntas, sino también Cristo pregunta. Y esto trasciende. Pero vamos a ver la primera parte. Mateo 22:15. Nos enseña el contexto de quizás una de las partes bíblicas que muchos conocemos, hablando de la moneda, ¿verdad? Dice cuando era el tributo, dice en el verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. La intención de ellos era cómo sorprender a Cristo en alguna palabra. Dice más la Biblia, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo. Entonces vemos que acá los fariseos no entraron a batallar, ellos mandaron a sus discípulos para hacer caer a Cristo en alguna palabra. Dice más uno de estos discípulos, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le preguntó, ¿de quién es esta imagen y inscripción? Le dijeron, de César. Les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Entonces vemos que el primer grupo de estos 3 iba con intención de tentarlo. Y era la misma intención de estos 3 grupos, lo vamos a descubrir. Pero hay algo interesante acá, y esto me enseñó algo. Este grupo humano, que era gente que conocía de la palabra de Dios, tiene una característica que la Biblia habla, y era una característica que a veces yo creo que la hemos perdido muchos de nosotros. Cuando alguien te habla fuerte, ellos no se sentían mal. Ellos no se, como dicen, no tenían un sentimiento en contra de. Porque habían leído la palabra de Dios que decía que cualquiera te podría a ti corregir. Y ellos, Cristo le decía hipócritas, y ellos no se iban, o no lo miraban mal. Sí tenían un sentimiento que la Biblia lo señala, pero ellos seguían y se maravillaban, dice. Interesante. Luego que Cristo les hablaba de una forma fuerte, ellos se maravillaban de la enseñanza de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros tendremos la misma reacción que ellos, que inclusive estaban en un error? Sigamos. El segundo ejemplo. Ahora vamos a los seduceos. Ya pasó de los herodianos y fariseos, y ahora Cristo va y viene otro grupo humano. Miren lo que dice acá. Aquel día se acercaron, en el verso 23, a él los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia con su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieran? Entonces, miren, Cristo le vuelve a responder de una forma directa y para muchos muy fuerte. Miren lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Quizás en otras palabras sería, erráis porque son ignorantes. Y quizás muchas personas se sentirían ofendidos. Pero ellos no se sintieron ofendidos. Siguen diciendo acá, pues en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando afirmó, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba o se asombraba o se admiraba de su doctrina. Interesante, vemos que estos 2 grupos humanos fueron aparentemente no tratados de la muy buena forma por Cristo, pero ellos no se sentían mal, se maravillaban de la enseñanza de Cristo. Y vamos a ver el último ejemplo de estos 3 que nos va a servir para algo muy importante y algo que quizás muchos cristianos de hoy en día no conocen la forma como fue dada esta pregunta. Mucha gente cuando habla de los mandamientos dice, no, Cristo resumió el mandamiento en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver cuál es el detalle, porque quizás sabiendo el detalle nos vamos a dar cuenta que esto no fue, sí fue así, pero si no conocemos el detalle no nos damos cuenta cuál es la intención de atrás.
Cristo no dijo, vengan, vamos a enseñarles cuál es el resumen. No, Cristo le respondió a unos conocedores. Vamos a ver cómo la palabra lo amplía. Dice desde el verso 34, entonces los fariseos, viendo ya estos dos eventos, ¿verdad?, que hemos estado narrando, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó para tentarlo. Miren, preguntó para tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley o en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y es muy cierto, los mandamientos dependen de estos dos grandes mandamientos. Pero Cristo les enseñó a alguien que sabían y que le estaban preguntando por solamente una intención, de hacerlo caer, como vimos desde las primeras perspectivas. Entonces, de estos tres ejemplos, aprendemos de que nosotros siempre tenemos que decir las cosas tal cual están escritas en la palabra de Dios. Claro que, a diferencia de Cristo, Cristo conocía sus corazones. Y Cristo pudo decirle cosas que quizás para nosotros sea imposible decirlo. Pero miren, si seguimos leyendo, y ya lo dejo para ustedes, luego Cristo pregunta, estando en el verso 41, dice, estando reunidos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, y léanlo para ver lo que sucede en esta conversación. Pero voy a darle solamente la respuesta. Miren lo que dice en el verso 46. Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Impresionante. Cristo también les preguntó, pero nadie les pudo responder. Interesante cómo nos enseña la palabra de Dios que no solamente hay que responder preguntas, sino también hay que preguntar a las personas, como vimos, para saber cuál es su conocimiento, para saber qué busca en ese conocimiento. Ahora miren lo que dice el Espíritu de Profecía en cuanto a este ejemplo y otros. Miren lo que dice. Y la forma como Cristo respondía. Dice, este era el método que Cristo usaba al enseñar mientras le hablaba a la gente. Ellos le preguntaban acerca del significado de lo que decía. Ahora miren con atención esta parte. Dice, siempre estaba dispuesto a explicar sus palabras a los que andaban humildemente en busca de luz. ¿Por qué me he detenido acá? Vamos a ver que las diferencias de respuestas que daba Cristo. Dice más, pero Cristo no daba lugar a la crítica ni observaciones capciosas, ni deberíamos hacerlo nosotros. Miren, esto nos enseña a nosotros. Dice, siempre estaba dispuesto a explicar sus palabras a los que andaban humildemente en busca de luz. Pero Cristo no daba lugar a crítica ni a observaciones capciosas, ni deberíamos hacerlo nosotros. Cuando alguien trata de provocar una discusión acerca de puntos controversiales de doctrinas, dígasele a ese que no es el propósito de la reunión. Interesante. Dice algo más. Cuando conteste una pregunta, cerciórese de que los presentes capten la respuesta y quedan satisfechos. No pase por alto una pregunta pidiendo que la repitan más tarde. Examine su camino paso a paso y sepa cuánto terreno ha ganado. De hecho, lo que hemos aprendido anteriormente, nos damos cuenta de que hay muchas preguntas que son difíciles de responder, como lo dijo Hebreos. Pero en cuanto se pueda, hay que tratar de explicar lo más que se pueda para que la gente pueda captar. Ahora, a veces no solamente depende de cómo uno responda, sino también de la capacidad del que está preguntando. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y también tener en cuenta que el conocimiento es gradual. Uno no va de frente a la universidad a estudiar, uno va empezando poco a poco. Y Dios va despejando esas dudas. Muchas preguntas yo he tenido que a mí me han llevado días de no dormir, porque yo a veces preguntaba cosas a mi mente y a Dios, porque decía, esto debe tener algo por acá. Y Dios es bueno, pero pasaron días que yo no recibía respuesta. Entonces, es bueno preguntar, sí, pero también la Biblia nos va a pedir a veces tiempo para que esa pregunta o esa respuesta llegue en su momento y madure también. Vamos a ver otro ejemplo rápido, porque la hora ya pasó. Y vamos a ver Cristo y las parábolas. Este es un ejemplo muy interesante, porque vimos el primer ejemplo, Cristo y Satanás. Luego, Cristo con personas que creían en la palabra, pero no estaban ligados al Espíritu de Dios. Y ahora es un poco más abierto.
Cristo y el contexto de las parábolas. Quiere decir que a todo el mundo, incluidos sus discípulos. Vamos a ver qué pasaba en ese entorno de las parábolas. Y le manda a Mateo 13. Y vamos a ver en Mateo 13 cómo se desarrolla esto. Es muy interesante lo que sucedía en el entorno. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 1 al 3, para tener una idea rápida. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Entonces vemos en el contexto, Cristo empieza a hablarles por parábolas. Seguimos leyendo y sigue hablando de las parábolas, pero vamos al verso 10 al 15. Vamos a entender algo muy interesante que Cristo les explica a sus discípulos. Y es algo que me llama la atención, cómo Él lo enmarca y lo dice. Dice, es más, el capítulo se titula El propósito de las parábolas, pero miren lo que dice acá la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, miren, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta parte es un poco complicada de entenderla, pero tiene respuesta muy interesante en la parábola de los talentos también. No vamos a ir allá, pero si quieren avanzar pueden ir por esas parábolas. Dice algo más. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, acuérdense, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Vimos que los sentidos tienen la base de estos sentidos en el oír y en el ver. Interesante. La parte occipital, de la parte base del cráneo se basa en el ver y oír. Y miren lo que dice acá, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dice más y explica. De manera que se cumple en ellos la profecía que Isaías dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente. ¿Se acuerdan de Hebreos? Lo mismo, dice más, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, ni el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Interesante. Dios ya estaba determinando que este tipo de población, unos iban a oír y otros no querían oír. Pero miren lo que dice eso, qué lindo. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dios da una respuesta de bienaventuranza a aquellos que podemos ver y oír. Y da la clave de hacer esto. Es interesante que también hay una conexión en Apocalipsis y su pueblo remanente en la Odisea. Si leemos todo el texto vamos a encontrar que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y finalmente el verso termina siempre diciendo a las iglesias, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces vemos que el ver y el oír tienen un desarrollo muy importante en el concepto del aprendizaje de la palabra de Dios. Miren lo que dice el texto en el libro Dios nos cuida del Espíritu. Dice, el Señor desea que su palabra de gracia penetre en todo el alma. ¿Y cómo penetra? A través del oído y la visión. Y algo más. En gran medida esto se debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Y por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. Interesante. Él estaba preocupado por una sola alma. Y esto iba a ser la multiplicación de este mensaje. Y a veces mucha gente está preocupada por el inverso. Quiere que mucha gente lo escuche. Pero Cristo hacía y estaba preocupado por una sola persona. Esto nos enseña también algo a nosotros, ¿verdad? Cómo se trabaja en el Evangelio de Cristo y la multiplicación que Él hace. Dice más, los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Ahora vamos a aprender algo interesante de acá. Ya lo leímos este texto, pero lo recalco porque me llamó
más la atención. Dice, esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy, nosotros, ¿verdad? Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejores dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismo no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. Esa ley, recibir de Cristo e impartir a otros. Dice más, a medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo, y cuanto más impartimos, tanto más recibimos o recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. Ahora, esto, entonces, ¿cómo se aplica para nosotros? Vimos los discípulos, vimos Cristo en unas tentaciones, vimos las parábolas, vimos varios ejemplos. Vamos a ver cómo esto se aplica para nosotros hoy. Diciendo en Maranatha, el Señor viene, la prueba inspirada, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llevar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Miren estos actos, ¿verdad? Cristo se relacionaba con las personas, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y recién decía, seguidme. Sigue diciendo la palabra en otro texto. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Esto aplica a un esfuerzo personal. Dice, hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración y del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Entonces ya tenemos ciertos detalles que nos van a ayudar a entender cómo se hace el trabajo de Dios, cómo es ir a las personas, hacer este esfuerzo personal. No solamente estar sentados, sino ir a donde es el problema. Dice más, necesitamos hacer menos predicación y más obra pastoral en nuestras iglesias. Aquellos que no tienen aptitud para esta clase de labor, como dijimos la vez pasada, deben educarse a sí mismos. Y lo vuelvo a repetir, deben de educarse a sí mismos y buscar más armonía con la manera de trabajar de Cristo. Interesante, debemos de educarnos nosotros mismos, obviamente por la palabra de Dios. Y más, todos los que quieran ser obreros eficientes deben dedicar mucho tiempo a la oración. La comunicación entre Dios y el alma debe mantenerse abierta a fin de que los obreros puedan reconocer la voz de su capitán. Interesante. Dice, deben estudiar diligentemente la Biblia. La verdad de Dios es como el oro, que no está siempre directamente en la superficie. Se la puede hallar únicamente por ferviente meditación y estudio. Ahora me hizo recordar algo de la voz del capitán. Y la Biblia nos manda a Juan 10, 24 y 27, en el contexto de la educación. A los judíos le preguntan a Cristo. Dices, entonces le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les contestó, os lo he dicho y no creéis. Si las obras que yo hago en nombre de mi Padre están dando testimonio de mí, dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Interesante. Nosotros, como hijos de Dios, ¿estamos escuchando la voz de Cristo? ¿Estamos siguiendo lo que Él dejó escrito? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Dice más, este estudio no solo ayudará a almacenar en la mente el conocimiento más valioso, sino que fortalecerá y ampliará las facultades mentales e inculcará una verdadera estimación de las cosas eternas. Penetren los preceptos divinos en la vida diaria, amoldéese la vida de acuerdo con la gran norma divina de justicia y todo el carácter quedará fortalecido y ennoblecido. Amén. Ahora, quiero leer este texto desde dos perspectivas y quisiera que me ayuden a hacer esto porque
como le dije la vez anterior, muchas veces hemos leído este texto desde la perspectiva de los dirigentes, y lo podemos leer también desde esa perspectiva, pero ahora quiero que lo leamos desde la perspectiva de ser laicos y de las perspectivas inclusive de los que critican. Miren lo que dice acá: el tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos del Señor sería mejor empleado en la oración. O sea, si yo estoy criticando, debe venir textualmente, es decir, en vez de estar criticando, debo estar empleando este tiempo en oración. Dice más: si los que buscan las faltas de los demás conociesen la verdad referente a los mismos que critican, a menudo tendrían de ellos una opinión diferente. Ok, si yo estoy criticando, probablemente desconozca muchas cosas que está pasando aquella persona. Dice más: en vez de criticar y de condenar a los otros, sería mejor que cada cual dijese, debo trabajar. Y va a venir un consejo que vamos a leer en un momento, pero ahora quisiera leerlo de la forma de un siervo de Dios, de una persona que está haciendo el trabajo de Dios. Y dice acá: el tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos de Dios sería mejor empleado en oración. Así yo reciba crítica, así yo reciba un mal hablar, yo también debo dedicar este tiempo a orar. No debo discutir. Dice algo más: si los que buscan las faltas de los demás conociesen la verdad referente a los mismos que critican, a menudo tendrían de ellos opinión diferente. Yo tengo que tener misericordia con el que me está criticando, porque quizás no conoce, como dice la palabra, de lo que está hablando. Ya Cristo lo dijo, no saben lo que hacen. Y probablemente eso nos falta a nosotros, que somos laicos. A veces alguien nos dice algo y nos podemos inclusive reaccionar mal. Pero acá nos dice ya desde antes tener paciencia, y nos dicen que pensemos bien del hermano Pablo. Pero no solamente eso, sino que tenemos que tener misericordia, porque quizás alguien está haciendo lo mismo que le hicieron a Cristo. No sabían lo que hacían. Dice más: en vez de criticar y de condenar a los otros, sería mejor que cada cual dijese, debo trabajar para mi propia salvación. Si coopero con Cristo, el cual desea salvar mi alma, debo cuidar mucho de mí. Mire, siempre esto empieza desde adentro hacia afuera. Debo arrancar mi vida todo lo que es malo y debo ser una nueva criatura en Cristo. Debo vencer todos mis errores. Así que en vez de debilitar a aquellos que luchan contra el mal, debo fortalecerlos con palabras de ánimo. Qué lindo el Espíritu decía cómo nos renueva y nos da una opción diferente de ver su palabra. Ahora, ya estando comprometidos en el trabajo cristiano, miren lo que nos dice el Espíritu decía para nosotros y nuestro trabajo con Cristo. Dice: el acto de Cristo, al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta, entraña varias cosas. Una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Miren, Cristo recibía del Padre. Él impartía a los discípulos y ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Esta conexión, esta cadena, miren lo que pasaba. Dice: así, todos los que están unidos a Cristo recibirán el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Él decía a toda la gente. También sigue diciendo: los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. Acordémonos de textos que leímos sobre la obediencia. Dice más, y de Cristo principalmente: la obra es de Dios, y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Pero cuando, después de seguir sus indicaciones, somos puestos en estrechez inclusive, Él nos librará. No hemos de renunciar a la lucha desalentándonos, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces, con la más plena confianza, debemos depender de Dios. Él guardará a toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Para que Dios nos ayude a afianzar este concepto que hemos vivido el día de hoy y aprender de Él, de estos ejemplos que hemos encontrado en su palabra, de cómo trabajar por otros, cómo enseñar a otros, cómo predicar su palabra, cómo imbuirnos en la vida de los otros, cómo sentir lo que ellos sentían, cómo Cristo hizo eso mismo, vino a nosotros a sentir lo que nosotros sentíamos y nos trajo salvación. Esto es lo que nos enseña su palabra el día de hoy, y les invito a orar para que Dios nos ayude
a que este conocimiento sea no solamente teórico, sino que lleve a una práctica diaria en nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque por fe creemos que tú nos dispensas de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos para estar siempre fortalecidos en ti, Señor. Porque como dicen los apóstoles y los profetas, hemos pecado contra ti. Padre, perdónanos en cada momento. Ayúdanos a acercarnos más a ti, porque sabemos que tú estás cerca, pero nosotros somos los que nos alejamos. Señor, cuídanos, protégenos en el resto de este día y que haz que este sábado sea un día de disfrute, de gozo de tu palabra y de tus enseñanzas para nuestro conocimiento y aprendizaje de tu palabra y el testimonio tuyo. Te lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, licenciado, gracias. En realidad, tremendo estudio. Cada vez que abrimos, yo personalmente abro la Biblia con usted, me queda dentro tanta enseñanza y le agradezco en realidad de si uno está solo leyendo la Biblia y no sigue los demás libros de la pluma inspirada, en realidad ahí como que falta algo. Gracias. No sé si es que usted tiene tiempo, tal vez si es que alguien tiene alguna pregunta o algo. Veamos si alguien tiene, me parece que en la chat alguien pedía, dice, ¿dónde se encuentra la cita de la crítica, por favor? La hermanita Florian. Oh, sí, vamos a darle el texto para todos y después lo podemos, digamos, subir también, se lo vamos a dar a través de Mabe. Todo lo que he presentado se lo doy para que ustedes lo puedan tener a la mano, para no retroceder, y quizás de repente cantamos y luego cortamos la grabación para seguir con el tiempo de aprender un poco más el manejo de estos programas que quedamos. Ojalá que, aunque sea un ratito, nos dé. ¿Le parece? Sí. Ok, pongamos el himno entonces. Gracias. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borras
sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer.